comentabas hace un momento las medidas de ajuste que había que tomar y planteabas que, bueno, en primer lugar nosotros tenemos que enfocar el problema de la deuda de otra manera de como lo hemos venido haciendo, ya que no vamos a tener los dólares que necesitamos para seguir funcionando normalmente. En segundo lugar, ¿qué crees tú que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer otra serie de medidas. Una de ellas es sincerar la cuestión de la política monetaria. Hasta el momento el Banco Central ha llevado a cabo una lucha solitaria, digámoslo así, tratando de restringir en la mayor medida posible el crédito, lo cual ha llevado a muchas polémicas y a críticas por parte del sector privado, sector laboral, muchas otras personas que dicen que hay demasiada astringencia financiera en el país. Sin embargo, mira, la cantidad de dinero que existe en Venezuela, en comparación con el nivel de actividad económica de esta economía, es excesivamente alto. Es mayor inclusive que el que existe en términos relativos en Francia y en Inglaterra. Nos comparamos con el de Estados Unidos. Eso puede explicar la especulación que ha habido con el dólar, por ejemplo, y con la bolsa. Bueno, en cierto modo, hay un exceso de dinero. Lo que pasa es que el crecimiento de esa masa monetaria, que es, digamos, en cuanto aumenta la oferta monetaria, ha sido una oferta sumamente restringida, es muy limitada, solamente ha aumentado en 8 o 10% cuando la inflación está en el 30%, y eso es lo que sufre el empresario que no encuentra dinero fresco. Sin embargo, mientras se mantenga esta inconsistencia en materia de tasas de interés, pues cada vez va a ser más grave esa política económica, porque si las autoridades económicas dan rienda suelta al crédito y dejan que el crédito crezca en una forma ilimitada para satisfacer la totalidad de la demanda, aquí lo que vamos a tener es presiones inflacionarias muchísimo mayores a las actuales y presiones sobre el tipo de cambio muchísimo mayores a las actuales. Es decir, vamos a ahondar nuevamente aún más en los desequilibrios económicos que tenemos. Ahora, entonces, ¿cómo corriges eso? Mira, lo que sí es importante es que es necesario tener presente una cosa que es fundamental, que es que estos problemas no se corrigen con medidas aisladas. Las medidas aisladas para resolver los problemas en forma aislada, valga la redundancia, fue precisamente lo que ha llevado a toda esta serie de inconsistencias. Es necesario que se tome conciencia de algo que yo he venido diciendo y que muchos economistas hemos venido diciendo, pero por años. Yo me acuerdo que en las elecciones del 83, yo esto lo mencionaba a cada momento y utilizaba el pacto social, como decir, bueno, vamos a ver si se utiliza el pacto social para lograr este objetivo. Y ese objetivo tiene que ser el de finalmente darnos cuenta que es necesario implantar una política económica integral y coherente, que tenga como norte o que tenga como objetivo el trazar los caminos, los lineamientos de largo plazo, de cómo, hacia dónde se va a mover la economía venezolana y para lograr determinados objetivos y determinados logros. Esa visión de largo plazo y de permanencia de la política económica y de coherencia en la política económica es lo que le dará credibilidad a esa política económica. Será, por lo tanto, lo que aclarará definitivamente las reglas de juego que exige el inversionista, tanto local como extranjero, para realizar sus inversiones. De la boca para afuera, yo no sé cómo será para adentro. Hay una unanimidad en que se desea que la economía venezolana crezca, se desea que el empleo crezca, o sea, que prácticamente, o sea, que se reduzca el desempleo que hay, que se puedan absorber todos los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo año a año, que se pueda aprovechar todas las capacidades, todos los conocimientos que se le han dado a esas personas. Esos son los objetivos. O sea, ¿cuál es la política para cumplir con esos objetivos? Bueno, la política tiene que ser precisamente la de trazar primero esos objetivos, cuáles son los objetivos que queremos obtener, y entonces decir, bueno, ¿qué hay que hacer para en una forma coherente hacerlo? En materia cambiaria, por ejemplo, yo creo que establecer maxi devaluaciones para ver si yo logro llegar a las elecciones sin nuevamente tocar el tipo de cambio, creando unas expectativas inflacionarias y unas expectativas de nuevas devaluaciones cada vez mayores. ¿Cuándo va a venir la próxima devaluación? Y eso lleva a su vez a la especulación. Es un camino errado. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer un esquema cambiario dinámico, ¿okay?, que vaya buscando el establecimiento de un tipo de cambio comercial, pero que vaya siendo ajustado día a día a través de mini devaluaciones periódicas y ajustes periódicos del tipo de cambio, buscando la preservación de la capacidad competitiva de los productos venezolanos. Sin embargo, eso no puede ser solo, eso no puede ser aislado, porque simultáneamente tú tienes que ponerle atención, por ejemplo, a que la inflación no se te dispare, porque si tú pones en marcha una política expansiva de gasto ilimitada para dar mayores empleos, mayor posibilidad de gasto, y te olvidas de que hay que disponer de dólares para importar, de que tú tienes que disponer también de mano de obra especializada y semi-especializada para dar
cabida y cubrir las necesidades de la industria, etcétera, pues vas a encontrarte con cuellos de botella, con puntos de estrangulamiento que van a ser inconsistentes esa política. Entonces, en materia inflacionaria tú tienes que poner cuidado de que la masa monetaria no crezca exorbitantemente, tú tienes que poner cuidado de que no se presenten presiones, por ejemplo, de estrechez de oferta que no satisfagan la demanda para impedir que se aumenten los precios en una forma exorbitante. Tú tienes que implantar una política comercial, una política arancelaria razonable y lógica con el objetivo, uno de los objetivos centrales que tiene que ser la diversificación de nuestras exportaciones, crecer hacia afuera. Tú tienes que establecer también esquemas donde la política monetaria, las tasas de interés se correspondan con las tasas esperadas de inflación, porque ese sea el mecanismo de mercado que realmente lleve a una nivelación, un equilibrio de ese mercado donde la demanda de crédito se corresponda con las posibilidades de oferta de crédito del sistema financiero. Todas estas son cuestiones donde hay que hacer una coherencia y también, por ejemplo, a mi modo de ver, algo fundamental, establecer una política efectiva y real en materia, por ejemplo, de inversiones, no solamente local, de estímulo de inversión local, sino también extranjera. Pero saber estrictamente, en primer término, por ejemplo, hacia dónde queremos orientar nosotros la inversión extranjera. No toda inversión extranjera es buena. La cuestión no es abrir las puertas a la inversión extranjera en forma ilimitada. La cuestión es saber y determinar en qué sectores necesitamos nosotros de la inversión extranjera. No solamente para que traigan dinero, sino también para que traigan tecnología, para que traigan conocimientos de cómo hacer las cosas, para que nos den acceso a los mercados internacionales y que de esa forma esa inversión extranjera realmente aporte lo que el país necesita. Y entonces ver qué ha habido, cómo se han manejado estas cosas en otros países, saber exactamente cuáles han sido las condiciones que se le han dado en la mesa de negociación a esos inversionistas para hacerle a ellos lo suficientemente atractivo el venir a Venezuela a invertir, pero también para asegurarnos de que nuestro objetivo, de que nuestros beneficios se maximizan. Yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de que todo el mundo habla del desarrollo del turismo. Yo creo que nadie cuestiona de que el turismo debe ser una de las áreas donde debemos poner absoluta prioridad. Pero siempre pongo el ejemplo, miren, es ilusorio pensar que el turismo se va a desarrollar simplemente construyendo redes de hoteles en Venezuela o construyendo mejores carreteras. El turista en Venezuela va a venir aquí dependiendo de que el capital que maneja el turismo a nivel mundial efectivamente esté dispuesto a promover a Venezuela como un polo turístico importante, esté dispuesto a atraer los turistas a Venezuela, armen los paquetes turísticos a Venezuela, y ese capital extranjero no va a hacerlo con Venezuela por simple buena voluntad, lo va a hacer siempre y cuando se invite a ese capital extranjero a participar, se le den las opciones a ese capital extranjero para hacerle atractiva su participación, pero a la vez que nos asegure a nosotros que ese capital extranjero se va a poner a trabajar a nuestro favor, para nosotros realmente avanzar en ese proceso. Eso es válido también para muchas otras exportaciones que nosotros debemos desarrollar y donde el capital extranjero puede y debe jugar un papel fundamental si efectivamente queremos tener éxito en esa política. Sin embargo, todo eso, nada de eso se va a lograr haciendo medidas aisladas, haciendo un decreto aquí que estimule la inversión extranjera o diciendo que le vamos a dar prioridad a la inversión extranjera, si no están dadas las otras condiciones. Esa coherencia, esa integración de política económica con visión de largo plazo, y que las acciones de corto plazo sean simplemente el ajuste a lo circunstancial, a la cuestión coyuntural, cómo se va moviendo, pero siempre orientados por el mismo norte y por esos caminos delineados por esa política a largo plazo, nosotros no vamos a tener éxito en salir y siempre estaremos en este juego de ver si llegamos a las elecciones. ¿Tú crees que es posible en un año preelectoral hacer grandes cambios? Lo veo difícil, sinceramente, porque lo que la historia nos enseña es que los políticos nada más piensan en términos políticos y eso dificulta mucho las cosas. Sin embargo, lo que también es cierto es que a los políticos hay que transmitirles una idea que es la siguiente: las cosas como van son insostenibles. Tarde o temprano, si nos empeñamos en seguir por el camino que vamos a reventar y vamos a ir a una crisis bastante más seria de lo que mucha gente piensa y vamos a ir a una situación crítica mucho antes de lo que se pueda pensar. Todavía estamos a tiempo de corregir eso, pero vamos hacia ese camino si no introducimos los correctivos ahora. Y esa explosión puede llegar inclusive antes de las elecciones. Entonces, bueno, como pasó en el año 83. Como de hecho ya pasaba en el 83 y pasó también en el año 78, sí, donde circunstancias inclusive ajenas en el año 78 nosotros llevaron a un cambio radical de política, a implantar políticas contrarias en el último año de gobierno. Todas esas son cosas que hay que tomarlas en consideración, hay que visualizarlas y quitarnos el asunto de que aquí nada más se piensa en términos de 5 años y ver cómo yo llego a las elecciones y el próximo que arregle con el problema. Sí. Eso obviamente no puede ser, no puede continuar siendo la política, y yo creo que es el mensaje que todos debemos transmitir, que se tome conciencia de la necesidad de implantación de esa política con criterio de coherencia, de integridad
y con visión de largo plazo. Dentro de esos problemas que afectan al país seriamente, hay uno que a mí me preocupa mucho y es la especulación que está ocurriendo en la bolsa de valores, donde las acciones de algunas compañías están alcanzando unos valores que no guardan ninguna proporción con las utilidades de esa compañía, con las posibilidades de desarrollo de esas compañías y con los problemas de reposición de activos que van a tener esas compañías. Esa especulación se debe, a mi manera de ver, a dos factores fundamentales. Uno, la escasez de valores que hay en la bolsa, hay muy pocas acciones disponibles. Y otra, las tasas de interés tan bajas que permiten conseguir dinero barato y especular alegremente. Obviamente. Entonces, ¿tú crees que es factible y que sería conveniente, por esa y por otras razones, una revisión de las tasas de interés de manera que se premie el ahorro? Ahorita tenemos un sistema de tasas de interés que premia la especulación. Vamos a tratar de diseñar un sistema de tasas de interés que premie el ahorro, de manera que se acumulen capitales que al país le convienen, y luego incrementar la oferta de valores. Y por eso yo decía al principio del programa que me encantaba que estuviera Héctor Hurtado en esa posición, ya que él ha sido uno de los grandes promotores de la idea de privatizar una serie de empresas del Estado, con lo cual yo creo que a la larga se va a mejorar la administración de esas empresas y además se le van a ofrecer al mercado de valores nacional e internacional, creo yo, una serie de acciones muy interesantes. Al Estado le permitirá obtener un ingreso por ese concepto y baja la presión a la especulación. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que es conveniente? Yo creo que es necesario. Yo creo que hay que enfrentar la situación de total desequilibrio del mercado financiero, que como tú bien dices, también se ha reflejado en una acción especulativa en el mercado bursátil. Corrigiendo esa situación, por lo menos comenzando un proceso orientado a la modificación de unas tasas de interés reales negativas muy profundas, modificando pero en una forma sostenida esas tasas de interés, que por lo menos introduzca la expectativa de que efectivamente se está tomando conciencia y acciones para solucionar el problema. Mientras eso no se haga, vamos a tener esta serie de desequilibrios. Como tú bien dices, en la Bolsa de Valores de Caracas se ha presentado algo muy similar a lo que se presentó en Wall Street, una elevación sustancial del precio de las acciones, una relativa bonanza del mercado de valores. Han aumentado los precios de las acciones a niveles totalmente divorciados de las realidades de las empresas a las que pertenecen, y eso es especulación, eso es espuma que sube rápidamente pero que también puede bajar rápidamente. Y al igual que lo que sucedió en la experiencia de los Estados Unidos, una de las cosas que se dice es, lo que pasó en los Estados Unidos es el temor a recesión, porque una recesión implica nuevamente menores posibilidades de negocios, menores posibilidades de obtención de ganancias y de repartición de dividendos. Eso también puede pasar en Venezuela. Mientras más se insista en continuar con estas inconsistencias de política económica, más nos estamos acercando a una situación de crisis y por lo tanto los correctivos a esa crisis van a ser cada vez más severos, y esa corrección puede implicar también una política, la necesidad de implantar una política de ajuste que signifique recesión y que haga, al igual que lo que sucedió en los Estados Unidos, una baja sustancial en el mercado bursátil. Esa es una posibilidad, no voy a decir yo que eso es lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, pero esa es una posibilidad que tiene que ser estudiada, que tiene que estar ahí presente, porque ahí están habiendo factores especulativos que han llevado los precios de las acciones a niveles completamente divorciados de la realidad. Muchas gracias, Pedro, por esta exposición tan clara. Ojalá que tenga impacto entre los que toman las decisiones para evitar que pasemos por esos momentos difíciles que tú señalas, hacia los cuales estamos enrumbados. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, el próximo domingo a esta misma hora.